Muy buenas nuevamente, jóvenes. Estamos acá de nuevo en el curso de Electrónica 1. En esta ocasión nos va a interesar o nos interesa estudiar algo acerca de los amplificadores con transistores bipolares cuando estos se les inyecta señales variables en el tiempo. O sea, vamos a enseñar cómo se modela un amplificador para su respectivo análisis de corriente alterna. Nos va a interesar encontrar 4 parámetros en los amplificadores: la impedancia de entrada en la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. No sin antes decirte de que las características ideales en un amplificador son que debe de tener una impedancia de entrada bastante alta, una impedancia de salida relativamente baja, y debe de tener una ganancia de voltaje y ganancia de corriente considerable para que pueda tener la posibilidad de amplificar señales muy bajas de potencia a unas señales altas de potencia. Veamos cómo se analiza un amplificador. Nos va a interesar a nosotros analizar amplificadores con transistores bipolares y vamos a señalar que el análisis que vamos a hacer son para amplificadores de pequeña señal, ya que en electrónica existen amplificadores de grandes señales que son los amplificadores de potencia. Pero prácticamente todos estos amplificadores de potencia son excitados o alimentados por amplificadores de pequeña señal. De ahí la importancia del análisis de estos. Un amplificador básico de emisor común polarizado por divisor de tensión es el que se muestra en esta instantánea. A este amplificador en la vida real se le excita con una fuente de alimentación externa, la cual tiene una resistencia interna, la fuente de alimentación, y tiene un nivel de voltaje que en electrónica aproximadamente anda entre los microvoltios y los milivoltios, para poder ser amplificada en este punto al orden de las centenas de milivoltios o a veces a los niveles de voltaje o de voltios. También los amplificadores son cargados y tienen una resistencia de carga que puede ser una bobina, este puede ser un micrófono que tiene una resistencia interna o una bobina móvil, y este puede ser una bocina, que es más que todo lo usual en amplificadores de audio. Las bocinas tienen sus propias impedancias en ohmios dadas por el fabricante. De ahí que vamos a decir que tanto la fuente de alimentación como la carga no son parte del amplificador. El amplificador es este que te había mostrado anteriormente. Ese es el amplificador, y prácticamente a este amplificador es que nosotros vamos a enseñar en este video a sacarle los 4 parámetros fundamentales que se han expresado. No sin antes recordarte de que los amplificadores con transistores bipolares tienen capacitores de acoplo. Estos dos son capacitores de acoplo y estos son capacitores de paso, el del emisor. ¿Para qué sirven? Y te recuerdo para qué nos sirven los capacitores estos de acoplo y de paso. Nos van a servir para prácticamente aislar las señales de corriente continua hacia la fuente de alimentación externa y hacia la carga externa al amplificador. Quiere decir que cualquier nivel de corriente continua en este punto no va a ser transferido hacia este sector, y cualquier nivel de corriente continua de polarización que marque el punto de operación del amplificador o del transistor bipolar no va a pasar a este punto a afectar a la carga. ¿Por qué razón? Porque si tú recuerdas la fórmula de la reactancia capacitiva de un capacitor, este está en función de la frecuencia, y la frecuencia de corriente continua es 0, tú lo sabes, y eso hace infinito prácticamente la impedancia de él, o más bien dicho, circuito abierto. Mientras que las señales variables en el tiempo tienen una frecuencia finita, por lo tanto los capacitores para las señales variables en el tiempo se comportan como cortocircuitos. Quiere decir que este capacitor y este va a tener una presencia de corriente alterna y una presencia de corriente continua. La corriente continua no pasa para acá, mientras que la fuente de corriente alterna sí pasa a excitar la base del transistor.
Como dijimos anteriormente, los parámetros a calcular en un amplificador son la impedancia de entrada, expresada en ohmios y expresada de esta manera, la impedancia de salida, también en ohmios, le vamos a calcular una ganancia de voltaje, la cual es un valor adimensional, no tiene dimensiones, y una ganancia de corriente que también es adimensional. Para poder analizar los amplificadores hay que modelar los transistores. Los transistores tienen un modelo equivalente interno que está en función de unos parámetros que se denominan parámetros híbridos. Prácticamente los parámetros híbridos son elementos internos producto de todo el cristal que tienen los transistores bipolares. Ya lo vamos a ver en esta ocasión. Si no lo analizamos con los parámetros híbridos, podemos utilizar el modelo RE, que es un modelo un poquito más moderno, que está en función del beta del transistor. ¿Cuáles son los parámetros híbridos? El primero es el HI, es un parámetro de entradas expresado en ohmios. Quiere decir que entre la base y el emisor se nos va a presentar una impedancia propia del transistor denominada HI, expresada en ohmios. Aproximadamente anda entre unos 500 a unos 2000 ohmios, aproximadamente este valor. Tenemos el HR, que es un parámetro adimensional de retroalimentación de voltaje desde la salida hacia la entrada. Este es expresado en microvoltios, aunque en sí el parámetro es adimensional, pero este parámetro se multiplica por una señal de microvoltios retroalimentada desde la salida hacia la entrada del amplificador. Tenemos el parámetro HF, que es un parámetro adimensional de salida, y este expresa la ganancia de corriente del transistor. En muchas ocasiones hay que asimilarlo al beta del transistor. Y tenemos por último, el parámetro HO, que es un parámetro de salida expresado en Siemens. Prácticamente esta es una impedancia de la fuente de corriente manifestada a la salida del transistor bipolar entre el colector y la referencia, o más bien dicho, entre el colector y el emisor del transistor. ¿Te recuerdas cuando vimos cómo probar un transistor? Dijimos que un transistor, cuando está bueno, debe de marcar alta impedancia entre el colector y el emisor. Pues prácticamente esa impedancia alta que se lee con un ómetro, prácticamente es este valor HO. Criterios para modelar un amplificador. El primer criterio es que todas las fuentes de corriente continua de polarización que determinan el punto Q de operación del transistor se aterrizan o se hacen cero. Todos los puntos de corriente continua. Segundo criterio, todos los capacitores de acoplo y de paso son circuitos cerrados o cortocircuitos. Tercero, todas las resistencias de polarización se toman en cuenta siempre y cuando no las elimine un capacitor de paso. Ya lo vamos a ver en el último, en los dos amplificadores que vamos a modelar. Y cuarto, la fuente de alimentación que excita un amplificador y la carga a la salida no son parte del mismo. Lo que quiere decir que en un modelo básico del amplificador nosotros no vamos a tomar en cuenta la fuente de alimentación ni la carga para poder encontrar los cuatro parámetros que se han mencionado anteriormente. Veamos cómo vamos a modelar aplicando los criterios que anteriormente se han dado. Vamos a modelar este amplificador que es de divisor de tensión de polarización. Lo primero que tenemos que dibujar es la fuente de alimentación de entrada. Si bien es cierto, no la vamos a tomar en cuenta, debemos de aprender a modelar todo el transistor completo, o más bien dicho, todo el amplificador con su fuente de alimentación y su carga. Aquí tenemos
la fuente de alimentación denominada BS con una resistencia interna RS. Estamos en este punto, miren, exactamente. En este punto hay una corriente de entrada, un voltaje de entrada y una impedancia de entrada. Aquí es necesario que tú te fijes en algo. Aquí hemos escrito B sub I. B sub I no es igual a BS. ¿Por qué razón? Porque si la fuente de alimentación tiene una resistencia interna, pues cualquier impedancia de entrada que se vea de aquí, de este punto para acá, va a quedar o va a formar un divisor de tensión en el amplificador, lo que quiere decir que BS no es igual a BI. Lo que se manifiesta aquí, que en realidad ese nivel de voltaje de excitación al amplificador ya está supeditado por la resistencia interna RS que forma un divisor de tensión acá. Quiere decir que idealmente un excitador de un amplificador va a ser ideal cuando esta resistencia sea cero, pero eso es imposible. Todos los excitadores tienen una resistencia, aunque sea muy baja, de 3, 5, 6, 7 ohmios, pero entre más baja sea, es mejor para el amplificador. Se afecta menos la transferencia de potencia natural del amplificador. Como el modelaje para hacer los capacitores son cortocircuito, aquí hemos colocado un alambre en azul grueso, de tal manera que no se ve el capacitor en el modelado. Pero sí, la fuente de alimentación de corriente continua la hemos aterrizado, de tal manera que tenemos este punto. Este punto, caballeros, es este punto. Aquí tenemos en realidad el paralelo de dos resistencias que no se han dibujado, solo se ha connotado el paralelo de dos resistencias que hay aquí. ¿Cuáles son las que hay? RB1 y RB2. RB2 va de aquí a tierra y RB1 va desde este punto también a tierra porque la fuente de alimentación de corriente continua se ha aterrizado. Sigamos. Ahora seguimos con los parámetros específicos del transistor. El primer parámetro específico del transistor, estamos en este punto, que es la base del transistor. Aquí hay una inyección de corriente de base. Ojo, la corriente de base no es la misma corriente de entrada. Aquí se nos va a formar un divisor de corriente, por lo tanto la corriente de base está supeditada a las resistencias y a la impedancia de entrada propia del transistor. Recordándote el primer parámetro híbrido, HI, ahora le hemos colocado una E porque nos estamos refiriendo a un amplificador de emisor común. El siguiente parámetro de entrada era un voltaje de retroalimentación del voltaje de salida, que es este, hacia la entrada. Y este es un parámetro adimensional que se manifiesta como una pequeña detención a la entrada. Por eso que se llama retroalimentación. Aquí hay dos cosas importantes en que nos vamos a detener. Tenemos la impedancia de entrada vista desde acá. Esta impedancia de entrada está viendo desde este punto hasta todo esto. Y tenemos una ZB que solamente está viendo la impedancia propia del transistor. Veamos los parámetros híbridos de salida. El parámetro híbrido, sabemos nosotros que un transistor es un dispositivo controlado por corriente. En realidad, en un amplificador, en el modelaje, se expresa una fuente de corriente constante acá, ¿no? Relacionado el parámetro HF, que es la ganancia de corriente, multiplicada por la corriente de base. Quiere decir que aquí tenemos una corriente de colector, pudiésemos decir, del transistor, que va a estar supeditada a la corriente de control de base a la entrada. Como toda fuente de corriente constante tiene una impedancia de paralelo, recuerdas el Norton, ¿verdad? El Thevenin y Norton, cuando uno modelaba Thevenin y Norton, en el Norton era una fuente de corriente constante y su resistencia interna de la fuente de corriente constante es una resistencia en paralelo entre ellas. Este es el parámetro híbrido HO. Vuelvo a repetir, tanto al HF le hemos puesto E,
al RE, al RE y también al HOE, porque nos estamos refiriendo a un amplificador de emisor común. Si este amplificador fuera un amplificador de colector común, todos estos parámetros tuvieran una C minúscula aquí. Y si fuera de base común, todos estos parámetros tuvieran una B minúscula acá. Estamos aquí en este punto del transistor. No tomamos en cuenta RE. ¿Por qué? Porque el capacitor se comporta como un cortocircuito para el análisis de AC. Por lo tanto, este cortocircuito elimina la resistencia de polarización del emisor. Por eso es que el emisor está directamente aterrizado. Continuando con el modelaje, tenemos la resistencia de colector, estamos en este punto es este, y como la fuente de alimentación de corriente continua está aterrizada, pues la resistencia de polarización de colector está aterrizado. Notar una cosa importante: cualquier impedancia de salida que nosotros vayamos a calcular se va a ver desde este punto. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta mención? Porque tenemos RL, que es la resistencia que tiene la carga, pero esa no es tomada en cuenta para el cálculo de la impedancia de salida. Muy bien, aquí tienes el modelo equivalente de AC de este amplificador, que es uno de los más completos, y por eso es que se ha tomado de modelo, porque cualquier otro es un poco más sencillo que este. El sistema completo, como dijimos anteriormente, es quitando la fuente de alimentación de señal y la carga. Tenemos el modelaje, que si tú notas, la diferencia es que no está la carga ni la fuente de alimentación. Este es el sistema completo, pero también hay un sistema aproximado. En el sistema aproximado nosotros eliminamos esta pequeña caída de tensión en microvoltios y podemos eliminar HOE porque es una impedancia bastante alta y lo podemos asimilar a un circuito abierto. Por eso es que el modelo aproximado, que es el que se utiliza en la mayoría de los casos, es este modelo aproximado, que solo tiene una impedancia de entrada HI, ZB se convierte en esto y solamente tiene un resistor de carga. Tenemos ahora un sistema RE que se había mencionado anteriormente, que en vez de utilizar el sistema de parámetros híbridos, a veces solo nos proporcionan beta. Por lo tanto, podemos utilizar este modelo. Si tú te das cuenta, el modelo aproximado de parámetros híbridos se parece bastante al modelo RE. Nota esto, mira. ¿Qué es lo que quiere decir? Que HI es igual a beta por RE. Y el HFE se ha asimilado al beta de transistor. Como este es un sistema aproximado, solamente tenemos una impedancia propia y una fuente de corriente constante a la salida. Aquí es la entrada. De tal manera que para modelar o para analizar este amplificador tenemos que hacer un análisis de corriente continua para averiguar cuánto vale RE. ¿Te recuerdas cuando vimos el sistema de polarización, verdad? Que RE es igual a 26 milivoltios entre la corriente que está circulando de polarización en el emisor. Para terminar, tenemos un amplificador de emisor común con retroalimentación. ¿Cómo te imaginas que puede quedar el modelo equivalente de AC para analizar este amplificador? Antes de ponerlo, pensemos cómo se manifiestan estas dos resistencias. Si bien es cierto, para corriente continua están en serie, porque para corriente continua el capacitor es circuito abierto, ¿verdad? Quiere decir que en cualquier análisis que se haga para investigar el punto Q de operación de este amplificador, estas dos resistencias están en serie, supeditadas a la corriente de colector. Pero ¿qué pasa al modelarlo en corriente alterna? Para modelarlo en corriente alterna este amplificador, este capacitor se vuelve un cortocircuito.
¿Qué es lo que quiere decir? Que el punto de referencia o tierra se nos viene para acá. Lo que quiere decir que esta resistencia RF1 va a estar dibujada en el modelo equivalente desde este punto hasta tierra. ¿Y cómo queda esta? Esta va a quedar a la entrada y esta va a quedar a la salida, porque un extremo está en el colector. Y como esto es tierra, la vamos a dibujar a la salida. ¿Te das cuenta, verdad? El análisis para corriente continua, ellas están en serie, pero para el análisis de corriente alterna, una se queda a la entrada y otra se queda a la salida. Antes de ponerte aquí el modelo equivalente, veamos RE. RE, la resistencia de polarización de emisor, ahora no tiene el capacitor de paso. Por lo tanto, si no tiene el capacitor de paso, esta se va a tomar en cuenta ahora en el modelo equivalente del amplificador, porque no la podemos aterrizar. Muy bien. Ahora, este es el modelo equivalente. Mira. Este capacitor es cortocircuito. Este otro capacitor es otro cortocircuito. Pero las resistencias de polarización de base, una se queda a la entrada, porque este punto es este punto, y la otra se queda a la salida, porque este punto es este, y este punto, como está cortocircuitado el capacitor, es tierra, se viene para acá. La resistencia de colector, como BCC, por el criterio para modelar el transistor, se pone a tierra, ella queda acá, de tal manera que ahora la impedancia de salida es el paralelo de RC y la resistencia de retroalimentación RF2. Mientras que, fíjate tú lo que está pasando aquí ahora a la salida. Tenemos el emisor. Voy a tratar de ponerte la otra lámina que teníamos. Mira, el emisor está aterrizado directamente. ¿Por qué? Porque este capacitor de paso elimina RE, mientras que en este modelo el emisor no se puede aterrizar porque el capacitor de paso no existe. Por lo tanto, la resistencia RE de polarización está presente como el criterio que se dio y se toma en cuenta en el modelaje de AC. Ahora, ¿qué es lo que ¿quién es ZB? Antes ZB era BRE, solamente eso. Ahora ZB es BRE más en serie con la resistencia reflejada de la base. ¿Te recuerdas el criterio? Que todo elemento que veamos desde la base está multiplicado por beta. La RE, que es la resistencia propia de la base del emisor, multiplicado por beta. Ahora comprendes por qué se pone beta RE. Pues también la corriente de base la vamos nosotros a reflejar por el parámetro beta más 1, que para cuestiones de aproximación vamos a quitar el 1 y vamos a decir que es beta, que es la resistencia reflejada. Ahora ZI va a ser el paralelo de esta resistencia más el paralelo de la suma de estas dos. Muy bien. Hay varios ejemplos desarrollados, tanto en las tutorías presenciales de la cátedra y también en la guía de aprendizaje correspondiente a los amplificadores con BJT, que son parte de la secuencia didáctica donde va a estar este video. Muchas gracias por tu atención y espero que hayas aprendido algo acerca de este tema maravilloso de los amplificadores bipolares.